A los 7 días el diluvio comenzó a inundar la tierra. Era el día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años precisamente en ese día. Se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en la barca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y con su esposa y sus 3 nueras. Con ellos encontraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran y de aves. Todos los animales entraron con Noé en la barca, de dos en dos. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta de la barca. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, la barca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero la barca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra. Lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos: el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en la barca. Hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzara a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo. Dejó de llover y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días el agua ya iba bajando. Y el día 17 del mes séptimo la barca se detuvo sobre las montañas del Ararat. El agua siguió bajando y el primer día del mes décimo ya se podían ver las partes más altas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana de la barca que había hecho y soltó un cuervo, pero el cuervo volaba de un lado para otro esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca, pero la paloma regresó a la barca porque no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en la barca. Noé esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó, trayendo una ramita de olivo en el pico. Así Noé se dio cuenta de que la tierra se había secado. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, pero la paloma ya no regresó. Hola chicos, buenas noches, Dios los bendiga, espero estén muy bien, cada uno en su casita, con su familia, compartiendo con ellos, compartiendo estos tiempos con el Señor. Quiero compartirles Génesis 7 y 8, donde nos habla del diluvio, y quiero enfocarme un poco al final cuando dice que Noé ya cuando pasó un cierto tiempo de que paró de llover, envió una paloma para que esa paloma verificara si ya había un lugar seco donde pudieran descansar, donde pudieran estar ellos. Y dice que la paloma volvió con una ramita en su pico, ¿sí? Y esa ramita no era cualquier tipo de rama, esa ramita era una rama de olivo. Y allí es donde me quiero enfocar y quiero contarles que el olivo es un árbol particular de la nación de Israel. Es un árbol característico de la nación de Israel, ¿sí? Y es sorprendente porque cuando leemos unos capítulos atrás nos dice que ya había sido destruido absolutamente todo animal, toda persona, todo árbol que había sobre la tierra había sido destruido. Y me impacta porque entonces
por qué la paloma encontró o de dónde sacó una rama de olivo. Entonces, el olivo tiene una particularidad y el olivo es un árbol muy fuerte, ¿sí? Es un árbol que tal vez a simple vista no es hermoso, ¿sí? Que si tú lo ves, no es un árbol tan grande como el cedro, ¿sí? No es un árbol que tenga plantas tan hermosas como el almendro, ¿sí? El almendro huele delicioso y sus flores son hermosas, son muy bonitas. Esta particularidad no la tiene el fruto del olivo. Y dice que su madera tampoco es tan hermoso como en el del enebro, ¿sí? Entonces, si vemos la madera del enebro es mucho más útil para hacer diferentes tareas no sé, podemos decir que las camas, los utensilios de hogar puede ser, ¿sí? Entonces es más usado que el del olivo. Pero el olivo tiene una particularidad que el resto de árboles no tiene, ¿sí? Y tal vez a simple vista y lo que tú ves por fuera del olivo no es lo que impacta es lo que está debajo de él, ¿sí? Y son sus raíces. Las personas que estudian los árboles y todo lo que tiene que ver con la vegetación, que este árbol tiene unas raíces muy profundas que pueden crecer hasta 6 metros de hondo y que su anchura puede ser el doble de lo hondo que es, ¿sí? Y eso es lo que, o sea, eso es lo que necesita un árbol. Un árbol necesita espacio y necesita aire para poder crecer y para poder fortalecerse, ¿sí? Entonces esto es lo que hacía que este árbol no se moviera, que aunque había un diluvio y aunque estaban en una tempestad grandísima, tanto que todo lo que había sobre la tierra fue destruido, absolutamente todo, pero el árbol de olivo se mantuvo, estuvo allí fuerte. Es el reflejo de la misericordia de Dios, porque aunque todo fue destruido, el árbol se mantuvo. Y Dios hace así y ha hecho así a través de todo el tiempo. Cuando vemos el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, todos sabemos que el pueblo de Israel fue destruido, ¿cierto? Pero hay un remanente que se mantuvo, hay un remanente que Dios mantuvo y unió al pueblo de Judá y hasta el momento ese remanente se ha mantenido y en este momento estamos pasando un momento difícil, un momento que no es fácil, un momento donde hay muchas preocupaciones, hay muchos pensamientos, hay pensamientos de bueno, y qué va a pasar con mi futuro, y qué va a pasar con la economía, y si me infecto, qué va a pasar. Pero Dios hoy nos está animando y nos está diciendo, en mí hay esperanza. ¿Sí? Y no sé si vieron al principio mientras hacía la lectura y yo les mostraba este cartelito que dice como plantones de olivo. Y el Señor hoy nos quiere invitar a eso, a que nosotros seamos como plantones de olivo. Este es el tiempo de demostrar que realmente le creemos. Este es el tiempo de mostrar que realmente tenemos fe en las promesas que Él nos ha dado. Y Él le ha dicho que como hijos suyos, Él va a guardar de nosotros, Él nos va a sustentar, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Y esta es la invitación que el Señor nos hace hoy, a que seamos plantones de olivo, a que seamos ese fruto que se mantiene, que a pesar de que estamos en una tormenta y de que estamos en un diluvio, nosotros nos vamos a mantener y nos vamos a fortalecer porque tenemos un Dios grande, un Dios que cuida de nosotros y un Dios que tiene misericordia de nosotros. Hoy mientras veía a mi hijo jugar con su perrita, me pareció sorprendente, porque una de las cosas que caracterizó a Noé y a su familia es que ellos oyeron al Señor, ellos se salvaron porque fueron las únicas personas que escucharon al Señor, el resto de personas no quiso hacer caso a lo que el Señor y a las advertencias que el Señor les estaba dando. Ellos cerraron sus oídos a lo que las señales y a lo que el Señor les decía.
Y en ocasiones nos pasa eso, ¿sí? Y me sorprendía porque mi hijo tenía la pelotica en su mano y entonces empezó a jugar con la perrita y donde él movía la pelota, la perra lo miraba. O sea, si él la movía a la izquierda el perro miraba, si la movía a la derecha el perro miraba, si la subía, él subía la cara, si la bajaba. Y hubo un momento donde él lanzó la pelota y pensaríamos que él saldría corriendo pensando que había lanzado la pelota, pero él en realidad la escondió dentro de su bolsillo. Y fue interesante porque ella aún así se quedó ahí esperando. Era como si ella supiera que la pelota no la habían lanzado y que la pelota la tenía él acá y lo empezó a perseguir. Y nosotros debemos ser así, que aunque vengan muchas tempestades y aunque el ruido que haga la gente de este mundo sea muy grande diciendo que hay tempestad y que las cosas van a empeorar y que va a haber hambre, que van a haber muchas cosas, nosotros debemos escuchar la voz del Señor, ¿sí? Que esa pelotica que Dani tenía en la mano sea el Señor y que nosotros seamos como esos perritos que estamos atentos y que no desviamos nuestra mirada del propósito y de la voluntad del Señor, chicos. Esta es mi invitación, esta es la invitación que el Señor les hace, yo los bendigo y espero que en estos tiempos empecemos a poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha enseñado. Todo ese tiempo que hemos pasado en jóvenes, todo ese tiempo que hemos pasado los domingos en las prédicas de los pastores, no tienen que ser en vano. Dice la palabra que la palabra del Señor no sale sin un propósito y no vuelve vacía. Y esa es la fe que nosotros tenemos como maestros, como pastores, como predicadores de su palabra. Y es que lo que se ha sembrado en cada uno de ustedes hoy y en este momento y desde este momento va a empezar a dar fruto. Dios los bendiga.